Usualmente, cuando se trata de planificar el futuro, existe una especie de expectativa colectiva de precisión absoluta, ¿no? Totalmente. Una precisión irreal. Exacto. O sea, operamos casi como si fuéramos, no sé, ingenieros construyendo un rascacielos. Trazamos un plano meticuloso a 5 o 10 años, Ajá. establecemos metas financieras súper rígidas, ponemos fechas límite para nuestros logros personales o profesionales y la sociedad nos aplaude por eso. Claro, nos dicen que ese es el camino correcto, que tenemos la vida bajo control, digamos. Sí, sí, sí. Y psicológicamente, bueno, eso tiene mucho sentido. Es un sistema de creencias inmensamente reconfortante para la mente humana. ¿Nos da paz? Tal cual, porque queremos creer que el universo funciona como una máquina expendedora. O sea, pensamos que si insertamos una cantidad X de años de esfuerzo, de madrugadas y sacrificio, La máquina nos va a devolver el éxito. exactamente. La máquina inevitablemente nos devolverá una cantidad de éxito, riqueza y estabilidad garantizada. Nos aterra la incertidumbre, así que inventamos un futuro predecible y perfectamente categorizado. Pero luego, claro, al adentrarnos en la realidad de la condición humana, en nuestra propia biología y en el caos del mundo real, pues de repente esos planos arquitectónicos tan perfectos se vuelven completamente inútiles. Sí, se caen a pedazos. Se caen. Nos enfrentamos a un panorama turbio. La vida es frágil, los imprevistos ocurren y nuestras agendas de repente parecen no tener ninguna autoridad. Ninguna. Así que bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que la inmensa mayoría de nosotros evita enfrentar a toda costa. Uy, sí. Esa costumbre tan nuestra de proyectar la vida como si tuviéramos un suministro de tiempo infinito y garantizado. Y es una exploración sumamente necesaria hoy en día. O sea, resulta fascinante descubrir cómo los textos más antiguos de la humanidad a menudo contienen marcos de referencia que, bueno, actúan como las soluciones más efectivas para nuestras ansiedades modernas. Definitivamente. Y la base que nos guía en la exploración de hoy es un video de YouTube titulado Eclesiastés 9 Devocionales, del canal de Adrián Cepeda. Ajá. Y nuestra misión en este análisis es tomar esta sabiduría bíblica milenaria a través de la interpretación contemporánea que ofrece el creador del video y descubrir algo que suena, la verdad, muy radical. Bastante radical, sí. O sea, aceptar nuestra fecha de caducidad no tiene que llenarnos de terror. Para nada. Lejos de ser un motivo de angustia, tener presente que el tiempo se acaba puede ser el atajo definitivo para vivir de manera más sabia, para encontrar verdadera paz mental y priorizar lo que realmente importa. Y para quienes buscan aprender continuamente, sin terminar con ese agotamiento extremo, este cambio de perspectiva vale oro puro. Completamente. Porque el contraste es evidente. Mientras la cultura moderna nos empuja constantemente a ignorar nuestra mortalidad, Vendiendo rutinas anti-envejecimiento y todo eso. exacto, vendiéndonos la ilusión de la juventud eterna, pero este marco de pensamiento propone usar la fragilidad como una herramienta de enfoque. No es un recordatorio morboso, es un filtro para la toma de decisiones. Entender cómo vivir mejor en el presente y bajar nuestros niveles de ansiedad, el primer paso obligado es mirar cara a cara la dura realidad de la mortalidad. Así es. El video introduce el capítulo 9 del libro de Eclesiastés justamente con ese propósito. O sea, no busca paralizar a nadie con miedo, sino despertar un sentido de urgencia que genera sabiduría. Y hay que decir que las palabras de este texto antiguo no tienen ningún tipo de filtro, ¿eh? Son bastante crudas. Uy, sí. El video menciona específicamente el versículo 5, que establece una premisa innegable. Dice que los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. No tienen recompensa y su memoria es puesta en el olvido. Wow. O sea, es un balde de agua fría para el ego humano. Un balde de agua helada, diría yo. Y luego el texto remata con el versículo 10, que funciona como un llamado a la acción inmediata. Ajá. Afirma que todo lo que venga a la mano para hacer debe hacerse con empeño, porque en el Seol, que es el término para el lugar a donde todos vamos, el reino de los muertos, Sí, sí. bueno, ahí no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. O sea, se acaba el tiempo de actuar. Claro, y al escuchar esto, el mecanismo psicológico de la postergación simplemente colapsa. Totalmente. Esa idea de algún día arreglaré esa relación
o el año que viene empezaré a disfrutar mi vida, pierde todo su sustento cuando te enfrentas a esta finalidad absoluta que describe el texto. Y pensando en cómo opera nuestra mente frente a este tipo de ultimátum temporal, se me ocurre una analogía muy cotidiana. A ver. Es exactamente igual a lo que experimentamos cuando la batería del celular llega al 5%. Uy, qué buen ejemplo. ¿Verdad? O sea, a lo largo del día, cuando vemos el icono de la batería al 100%, derrochamos energía sin pensarlo. Ajá, abrimos de todo. Abrimos aplicaciones pesadas, pasamos horas viendo contenido irrelevante, nos enfrascamos en discusiones sin sentido en Internet, dejamos la pantalla encendida, básicamente damos el recurso por sentado. Claro, porque sobra. Exacto, pero en el instante en que aparece ese icono rojo parpadeando en el 5%, el comportamiento cambia drásticamente. Sí, esa es una imagen brillante para ilustrar el mecanismo cognitivo. Ese sentido de urgencia fuerza a la mente a recalibrar las prioridades en milisegundos. Dejamos de usar aplicaciones que nos hacen perder el tiempo de inmediato. Ya no hay espacio para la frivolidad. Para nada. En ese modo de supervivencia solo abrimos lo que es absolutamente vital. Tal vez el mapa para saber cómo llegar a casa o una aplicación de mensajería para avisarle a un ser querido que nos quedamos sin batería. Exacto. La conciencia del límite cambia la acción por completo. Elimina el ruido y nos deja solo con la señal. Y lo fascinante aquí es cómo Adrián Cepeda aclara que entrar en este modo de bajo consumo existencial, digamos, no debe interpretarse de ninguna manera como una postura pesimista. Claro, porque suena un poco oscuro al principio. Sí, cualquiera podría leer esos versículos sobre el olvido y pensar que la vida no tiene sentido, pero la interpretación que hace el video es diametralmente opuesta. Se trata de liberación. Pero, a ver, ¿cómo funciona exactamente esa liberación en el cerebro? Porque admitamos que hablar del final de la vida suele generar bastante resistencia. Funciona reduciendo la carga cognitiva. O sea, al comprender profundamente que la vida es un regalo temporal y limitado, el cerebro deja de gastar energía en tratar de controlar un futuro infinito que no existe. Claro. Esas pequeñas cosas que parecían tragedias mundiales en la oficina o esas ofensas menores que nos robaban el sueño, de repente pierden todo su peso. Se vuelven insignificantes. Totalmente. Al aceptar el límite, las preocupaciones cotidianas se encogen a su tamaño real. Es un alivio enorme para el sistema nervioso. Sí. Porque pasamos de sobrevivir ansiosamente tratando de controlarlo todo, a vivir con una intención muy clara en el presente. Ahora, esa idea de aliviar el sistema nervioso y disfrutar el presente suena muy bien en la teoría, pero lógicamente nos lleva a un dilema. ¿Cuál? Si sabemos que nuestro tiempo se escurre irremediablemente y que el destino final es el olvido terrenal, una reacción natural podría ser la apatía. O sea, ¿para qué esforzarnos en construir algo? Claro, el famoso nihilismo. Exacto. Sin embargo, el análisis del video da un giro sorprendente frente a este vacío. La respuesta que ofrece el texto antiguo contra la angustia existencial resulta ser la alegría en las cosas más simples. Sí, el material de Cepeda introduce una cita de Eclesiastés 9, versículo 7, que cambia por completo la atmósfera de la reflexión. Pasa de la mortalidad inminente a una celebración muy, muy vívida de la cotidianidad humana. Es un pasaje hermoso. Dice textualmente, anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son aceptables a Dios. Es un respiro gigante después de la severidad de los versículos anteriores. Un alivio total. Y el mensaje central que se extrae de aquí es una advertencia contra el agotamiento sin sentido. O sea, no se trata de no hacer nada, sino de no desperdiciar las décadas que tenemos corriendo frenéticamente detrás de cosas que no tienen un valor duradero. Ajá. La invitación es a detener la marcha constante y participar activamente en los regalos sencillos que ya están frente a nosotros. Y el video aterriza esto con ejemplos muy terrenales. Nos habla de sentarnos a disfrutar realmente una comida en la mesa compartida. Claro. De encontrar satisfacción en el trabajo honesto del día a día. De nutrir los vínculos personales con quienes nos rodean. Son exactamente esos pequeños momentos cotidianos que solemos sacrificar cuando estamos, digamos, cegados por la prisa de alcanzar el próximo gran objetivo profesional. Sí, siempre pensando en lo que sigue. Y para ser justos con la exposición de Cepeda, él hace una salvedad fundamental. Aclara que no hay nada malo en tener grandes proyectos en mente o buscar el progreso. Menos mal, porque si no... Sí. El problema surge cuando la vida se convierte exclusivamente en una sala de espera para el futuro.
Lo que subraya es que la vida debe vivirse con propósito hoy, en el tiempo que se nos ha concedido, no en un futuro hipotético. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque siento la necesidad de empujar un poco contra esta idea. A ver, dime. Si acabamos de establecer que todo termina y que lo más sabio es enfocarnos en comer el pan y beber el vino, ¿no corremos el riesgo de caer en el conformismo? Entiendo por dónde vas. O sea, a simple vista, podría interpretarse casi como una invitación encubierta a abandonar nuestras grandes ambiciones y simplemente decir, bueno, nada importa demasiado, así que me conformo con lo mínimo. Si conectamos esto con el panorama general de la filosofía que estamos analizando, vemos que no se trata de rendirse. Lo que el autor sintetiza aquí es una crítica frontal a la ceguera que produce la ambición tóxica. Ok. El gran engaño es creer que la ambición y la apreciación del presente son excluyentes. Desarrollemos un poco más esa trampa psicológica. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto mantener ambas ideas al mismo tiempo? Porque nuestra cultura nos entrena para aplazar la gratificación de forma extrema. El problema no es querer fundar una empresa o escribir un libro. El problema es permitir que ese proyecto se convierta en un tirano absoluto. Claro, que controle tu vida. Exacto. Si alguien sacrifica sus amistades, destroza su salud física y pierde su paz mental bajo la promesa de que será feliz cuando alcance el éxito, está ignorando por completo la regla del 5% de batería que mencionabas. Totalmente. Porque ese futuro de éxito y relajación puede que nunca llegue. Y la verdadera sabiduría que extrae Cepeda radica en el equilibrio. Trabajar con todo el empeño hoy, como decía el versículo 10, pero desvincular nuestra felicidad del resultado final para poder disfrutar el proceso de comer el pan hoy. O sea, es separar nuestra identidad del resultado de nuestras metas. Exactamente. Y eso es vital, porque incluso si logramos dominar nuestra mente, ser presentes y disfrutar del trabajo diario, inevitablemente vamos a chocar contra un muro de concreto llamado el mundo real. Uy, sí. El mundo real. Un mundo que es profundamente asimétrico y donde el esfuerzo honesto no siempre se traduce en éxito. Y esto nos lleva directamente a una de las revelaciones más crudas del texto, una que ataca de frente las ilusiones de nuestra sociedad moderna. ¿Te refieres al gran mito de la meritocracia perfecta? Esa idea de que el mundo siempre premia al que más se esfuerza de manera proporcional y justa. Exacto. El video se adentra en el versículo 11 de Eclesiastés, y Cepeda elige leerlo en una traducción muy particular, la versión Palabra de Dios para Todos. Ajá. Que hace que un texto de hace miles de años suene como si hubiera sido escrito esta misma mañana para nosotros. Desglosa 5 verdades que son, francamente, difíciles de tragar para el ego. Es una bofetada a la necesidad humana de control. O sea, empecemos por la primera. El texto afirma que el que corre más rápido no siempre gana la carrera. Lo cual rompe la ilusión de la superioridad física o técnica. O sea, todos hemos visto a un atleta brillante sufrir un pequeño tropiezo o una lesión inesperada en el último segundo. Claro. La velocidad no garantizó la victoria. Y luego el texto añade que el ejército más poderoso no siempre gana la batalla. Y la historia humana está repleta de ejemplos de eso. Imperios gigantescos con recursos ilimitados que fueron derrotados por grupos mucho más pequeños. Por un cambio en el clima o cosas así. Exacto, circunstancias totalmente fuera de su radar estratégico. El poder no es una garantía absoluta. Y la tercera advertencia dice que el más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. Esta duele particularmente en nuestra era del conocimiento. Uy, sí. Puedes tener el coeficiente intelectual más alto o la idea más brillante, pero si no tienes acceso a la oportunidad o al financiamiento adecuado en el momento justo, esa sabiduría no se traduce en riqueza material. Y las dos últimas van en la misma línea. El más astuto no siempre consigue hacerse rico y la persona educada no siempre recibe la recompensa o el reconocimiento que merece. Tal cual. Puedes tener todos los títulos universitarios del mundo, pero un cambio en el mercado, la política de la oficina o simplemente la mala suerte pueden dejarte sin la promoción que por lógica te correspondía. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? O sea, si absorbemos esta sabiduría milenaria, vemos cómo desarma pieza por pieza la narrativa tóxica de la cultura del esfuerzo extremo, lo que en inglés se conoce como hustle culture. Sí, el famoso hustle culture.
Vivimos rodeados de gurús en redes sociales y libros de autoayuda que nos prometen una fórmula matemática. Trabaja 24 horas al día, duerme solo 4 horas, sacrifica tus fines de semana y, de manera indefectible, serás el ganador de la carrera. Nos venden la ilusión de que tenemos el control absoluto de las variables. Y cuando esa falsa promesa choca con la realidad del versículo 11, las consecuencias psicológicas son devastadoras. Me imagino. La gente entra en crisis profundas de ansiedad, depresión y agotamiento extremo, el famoso burnout. Claro. Porque si la regla dice que el esfuerzo garantiza el éxito y no tienes éxito, la única conclusión lógica que te permite ese sistema es que eres un fracasado o que no te esforzaste lo suficiente. Y eso es simplemente mentira. Hay variables que escapan a nuestro control. El autor del video reconoce esta cruda realidad. Todos atravesamos rachas de buena y mala fortuna. A veces, el más preparado, a pesar de hacer todo bien, simplemente no gana. Y esto plantea una pregunta importante. Si asimilamos que no tenemos el control del marcador final y que el universo no siempre es una máquina expendedora de justicia, ¿cómo se supone que debemos operar? Es una gran pregunta. O sea, ¿de dónde sacamos la motivación para levantarnos de la cama y hacer el trabajo? Es ahí donde el marco de referencia que presenta el video ofrece una salida profunda. En lugar de vivir resentidos por las aparentes injusticias del sistema o quemarnos tratando de forzar un resultado imposible, el autor invita a un cambio de anclaje. Ok. Desde su perspectiva, que tiene raíces profundamente teológicas, la respuesta es descansar en la idea de que la vida nunca escapa de las manos de una providencia superior. Claro. Para quienes siguen esta creencia, significa confiar en que existe un orden mayor operando detrás del caos visible. Un Dios que conoce los días, los tiempos y cada oportunidad que se presenta, incluso cuando el panorama parece injusto o indescifrable desde nuestra óptica limitada. Y ya sea que uno aborde esto desde una convicción religiosa como lo hace Cepeda, o simplemente lo adopte como un modelo mental de aceptación, el resultado psicológico es el mismo. Una liberación. Una liberación inmensa. El mandato ya no es controlar el universo, ni manipular cada variable para asegurar la victoria. La invitación es a mantener la conciencia limpia, amar a las personas que tenemos cerca, servir activamente en lo que podamos y, en el contexto del autor, buscar a Dios. Ajá. Todo esto mientras aceptamos que el trofeo final no depende solo de nuestra velocidad. Y eso te quita un peso monumental de los hombros. Nos permite hacer el trabajo duro que exige el versículo 10. Podemos disfrutar el pan fresco y el vino que nos regala el versículo 7, y al mismo tiempo soltar la obsesión enfermiza por dominar el resultado final, que es la gran lección del versículo 11. Exacto. Es fascinante cómo una reflexión antigua resulta ser un sistema sumamente sofisticado para proteger nuestra salud mental y emocional frente a la incertidumbre moderna. Y funciona de manera tan efectiva porque ataca el origen mismo del sufrimiento humano, nuestra terca resistencia a la realidad. Cierto. Sufrimos porque queremos que las cosas sean diferentes a lo que son. Al soltar la ilusión de que somos inmortales y dueños absolutos de nuestro destino, dejamos de pelear contra fantasmas y encontramos una libertad muy particular para actuar con un propósito real y genuino hoy. La verdad ha sido un recorrido denso pero inmensamente clarificador. Hemos desmenuzado cómo el aceptar la fragilidad y el límite temporal de nuestros días no tiene por qué hundirnos en la desesperación. Para nada. Al contrario, funciona como esa luz roja en la batería del celular que nos obliga por fin a prestar atención a lo que verdaderamente consume nuestra energía vital. Tal cual. Vimos cómo esa limitación nos empuja hacia las alegrías sencillas, la comida compartida, el trabajo diario, evitando que la trampa de la ambición futura nos robe el presente. Y quizás lo más liberador, exploramos cómo desprendernos de la culpa y la frustración que genera el mito de la meritocracia perfecta. Saber que la carrera no siempre la gana el más veloz, nos permite navegar los fracasos inevitables con mucha más resiliencia. Sí. Bajando nuestras defensas y, para quienes resuenan con la visión del creador del contenido, confiando en una providencia superior que orquesta los tiempos. Y resulta también muy interesante y revelador observar cómo se mezclan los tiempos en el formato de la fuente original. Adrián Cepeda termina este profundo viaje por la sabiduría ancestral, cerrando su exposición con una oración de gratitud por el regalo que es la vida, pidiendo ayuda para valorar este tiempo prestado. Ajá.
y casi en el mismo aliento, aterriza de lleno en la era digital ofreciendo un sentido de comunidad muy moderno. Sí, la dualidad de hoy en día. Invita a quienes lo escuchan a enviar sus peticiones de apoyo al correo electrónico oraciones@cemo.com.ar. Y por supuesto, haz el recordatorio clásico de YouTube de suscribirse, dejar un me gusta y comentar. Es una fusión muy peculiar entre buscar la eternidad y conectar a través de una pantalla. Muestra que, sin importar la tecnología que usemos o la época en la que vivamos, las herramientas que utilizamos para construir comunidad cambian. Pero nuestras preguntas existenciales más profundas y nuestra necesidad de encontrar paz en medio del caos siguen siendo exactamente las mismas que hace milenios. Sin duda alguna. Y para cerrar nuestra exploración, quiero volver a esa imagen tan gráfica y provocativa del versículo 11, para dejar una última idea resonando. Adelante. Construyendo sobre todo lo que hemos desempacado hoy sobre las carreras, los tiempos y nuestra inevitable fecha de caducidad, me pregunto, si tenemos la absoluta certeza de que el corredor más rápido no siempre gana y que nuestra batería existencial tiene un límite marcado que no podemos alterar, Ajá. ¿qué pasaría con nuestros niveles de ansiedad y con nuestra felicidad diaria si dejamos de intentar ganar obsesivamente la carrera de la vida y empezamos simplemente a correrla de una manera que valga la pena recordar?